Bienvenidos a Toda la Pista. Hoy tenemos con nosotros a Blas, representante de jugadores, y vamos a hablar un poco de representación, sobre todo en básquet de formación. Primero de todo, recordaros que si no estáis suscritos a Instagram, YouTube, Spotify, os suscribís y así podéis ver todos los detalles de los capítulos. Primero de todo, siempre hago la misma pregunta a todos los invitados. ¿Cómo empezaste en el mundo del baloncesto? Bueno, pues empecé cuando tenía 14 años, fue mi primer contacto, empezando a jugar a básquet con mis amigos del colegio. Y nada, un poco me dijeron que por qué no me apuntaba al equipo, pues que, no, que ellos jugaban, federado y demás. Así fue mi primera toma de contacto y a medida que fueron pasando los años, bueno, pues cada vez más enganchado y más conectado, pero fue a través de mis amigos como empecé realmente la vinculación con el baloncesto y llega un poco tarde, no es desde que tenía 5 o 6 años que me diesen un balón, sino que fue ya entrada la adolescencia. ¿Y cómo pasas de jugador a representante? Que es una cosa que todos sabemos de su existencia, pero mucha gente no sabe qué caminos seguir para llegar a esto. ¿Cómo te dio por tirar hasta aquí? Me dio ya en la universidad, es decir, cuando estuve en el último año de carrera, que tuve la oportunidad de marcharme fuera a estudiar. ¿Qué estudiabas? Estudié Derecho y hice el último año de la carrera, lo hice en Estados Unidos. Y allí tuve la primera toma de contacto haciendo una asignatura vinculada con el derecho deportivo que incluía muchos temas de negociación, ¿no? Entonces me gustó mucho y se me quedó esa idea en la cabeza. Y luego después cuando volví a Barcelona y ya me gradué, los primeros años sí que estuve trabajando pues, de abogado en una cosa genérica, ¿no? A nivel de fiscal. Ahí sí que tuve un poco de contacto con algunos clubes, con algunos jugadores, en todo lo que era la planificación pues, patrimonial ¿En el y de propio impuestos. bufete donde estabas, te Sí, refieres? Ah, el vale. propio bufet. Y luego sí que decidí ir un paso más allá y me apunté a hacer un curso de Derecho Internacional Deportivo que compaginaba un poco mientras trabajaba en el despacho. Y allí, a través de eso, es cuando me surge la oportunidad de empezar, pues primero un verano, como hemos hecho todos, ¿no? Pues de prácticas en una agencia, donde básicamente lo que hacía era ir a ver cómo los agentes, ¿no? Más senior o que ya tienen una cartera de jugadores grande, pues se comportaban y que era el día a día de lo que es un agente. Y además lo puedo hacer en verano, que es posiblemente una de las épocas más intensas, ¿no? Claro. Y bueno, y desde entonces, hace casi ya pues, 10 años, así es como empecé y ahí he seguido. Y aquí estás. Y imagínate que yo ahora te digo, mira, Blas, oye, quiero hacer un cambio radical en mi vida, quiero ser representante. ¿Hace falta que tenga carrera de derecho? ¿No tiene por qué? No, es decir, el tema de tener un background, ¿no? Legal ayuda, porque al final sí que hay muchos temas, bueno, pues que cuando tienes que empezar a ver tus primeros contratos, incluso temas de negociación o cláusulas que te pueden pasar por alto, pues eso sí que ayuda, ¿no? El hecho de tener ese Claro, conocimiento. seguro. Pero después también es como todo, aprendes a medida que, ¿no? Pues que vas viendo casos y que vas cogiendo experiencia. Entonces, te diría que no es necesario, también es cierto, y yo soy el ejemplo, ¿no? Que tampoco es necesario el hecho de estar muy vinculado, de tener un background pues, con el baloncesto profesional. Sí que es verdad que hay pues, muchos agentes que son exjugadores o exjugadores que pasan después pues, a las direcciones deportivas o que quedan más vinculados, Sí. pero también hay gente no ajena a eso pues que consigue llegar o consigue ganarse la vida y hacerse un hueco. Sí, al final hay mil maneras de llegar a un mismo sitio. Está claro que entiendo que, claro, lo que decías, al final tener una formación siempre ayuda. Pasa que supongo que como empresa debéis tener toda la asesoría en este sentido legal, de todo, o sea que muy bien. Vale, muy bien. Entonces, vale, ahora para ponernos un poco en situación, un poco ya sé que es muy... ¿Cómo sería el día a día de un representante? Y sí que me gustaría pues un poco que separaras en función, porque entiendo que ha de ser muy diferente en función de qué clientes tengas, ¿no? ¿Cómo puede ser un día a día tuyo? Bueno, pues diferente. Cada día es diferente. También influye un poco la época del año en la que estás. Te diría a grandes rasgos que, bueno, que el trabajo de un agente incluye diferentes patas o diferentes ramas, ¿no? Obviamente hay una parte muy importante que es la detección de talento y la captación del talento, ¿no? Una cosa es la detección y la otra la captación, que eso normalmente sí que se suele... Siempre estás activo y siempre estás pendiente, ¿no? Pero bueno, es más durante la temporada, sobre todo, pues que
caso de jugadores que veas a los que ya llevas tiempo siguiendo, que ves que pasan tiempo en Europa y que van progresando, ¿no? Esa es una parte, digamos. Luego también está la gestión de tu propia clientela, que eso es pues cuando de repente te encuentras o te llaman por teléfono tus jugadores diciendo que se cagan en el entrenador, que por qué no juegan, o cuando tienen problemas personales a veces, que también, ¿no? Pues al final la relación que tienes va más allá de lo profesional la mayoría de veces, es una relación personal, ¿no? Entonces, no solo te ven como su agente, sino como su amigo, como su psicólogo, como su padre un poco, su todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que te diría que cada día es diferente, ¿no? Obviamente, pues el estar en el día a día de los jugadores implica también, obviamente, pues viajar, sobre todo cuando tienes jugadores pues, repartidos por el mundo. Entonces varía. También hay una parte relevante que es la de mantener el contacto con los clubes. Porque al final cuando llega el verano todo el mundo quiere jugar y quiere encontrar equipo. Pero bueno, para eso es muy importante el tener una relación consolidada con los clubes. Y para ello también pues, has de mantener vivas esas relaciones con entrenadores, con presidentes, con directores deportivos. Entonces, eso ¿no? en su conjunto hace que, bueno, pues que tengas que estar constantemente pues, moviéndote, pendiente del teléfono, muchas veces también pues, con cambios horarios, ¿no? De jugadores que tienes en Asia, o que tienes en Europa, o que tienes en Estados Unidos, pues es cíclico y son 24 horas. ¿no? Entonces hay veces que tú planificas las cosas, que quieres, a lo mejor yo te puedo decir la semana que viene, yo tengo organizado pues, hacer esto el martes, esto el miércoles y esto el jueves, pero de repente el fin de semana se va todo al garete porque me tengo que coger un avión e ir a otro sitio porque ha surgido un imprevisto. Claro. ¿no? Entonces siempre estás muy pendiente. Es difícil también a nivel, en este caso personal, muchas veces pues hacer planes a largo plazo. ¿no? Si a mí ahora me dices, oye, pues el 15 de septiembre, y yo te diré, bueno, pues el día 7 de septiembre te lo digo cómo voy a, cómo voy a estar. Te lo cambio, y el 14 ¿no? igual te lo cambio. Sí. Sí, seguro. Vale, entonces, bueno, ya lo has dicho claramente que os movéis un poco por todo el mundo. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, tú tienes unos jugadores que los llevas tú. Entiendo que evidentemente con la ayuda que corresponda, pero son tus jugadores y tú decides sobre ellos. Y estamos hablando de nivel profesional, ¿vale? Y también me gustaría hablar un poco, sobre todo, porque aquí al final tratamos más el básquet amateur, pues todo lo que sería lo que has comentado, que para mí es súper interesante, lo que sería detección de talento, bueno, y cómo tratamos al jugador que va en proceso de llegar a algo, pero aún no es una realidad, es una promesa. Primero, perdona, tema profesional. ¿Cómo funciona el tema profesional? O sea, ¿los tienes por todos sitios? Por ejemplo, Estados Unidos, vosotros podéis allí hacer todo, pero yo tenía entendido que necesitas un representante o un agente americano para hacer toda la negociación allí. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, depende. Es decir, en Estados Unidos hay que hacer dos distinciones grandes. Una es la NBA y la otra es el mercado universitario, lo que es la NCAA. Que allí sí que podéis... Sí, es decir, tú para hacer las negociaciones directamente con los equipos NBA sí que necesitas tener tu licencia NBA, igual que aquí necesitas la licencia de FIBA en el resto de Europa. Pero sí que en el caso del baloncesto universitario, ahora que especialmente estos últimos 3 años está cogiendo mucha relevancia, tanto a nivel económico pues, como mediático y demás, allí sí que se pueden hacer las operaciones de manera directa, sin necesidad de ninguna licencia o ninguna cosa específica. Porque antes de este cambio, entonces supongo que un jugador universitario en teoría no podía tener representante, ¿no? Correcto. Porque era por un tema de profesional, bueno, la gran discusión que había, ¿no? Ni podían tener agente, en teoría, ni tampoco podían ganar dinero. Es decir, estaba prohibido que ellos recibiesen cualquier tipo de remuneración. Claro, no, esto os ha cambiado el panorama mundial totalmente, ¿no? Sí, bueno, es que te diría que después posiblemente de la NBA, la NCAA es el mercado más importante a nivel mundial. A nivel de presupuestario. No, y con la limitación que tiene del tema de edad, lo que te reduce a un número de jugadores que si vosotros los tenéis, o sea, se te abren muchísimas posibilidades. O sea, en este sentido, es como que hay jugadores que, no sé, a ver, eso, evidentemente cada jugador es un mundo, pero jugadores que igual... bueno, es el eterno debate que últimamente sale mucho, ¿no? Que jugadores, un jugador joven de 18 20 años que puede salir de una cantera
este ya sería otro tema, pero de un Barça-Madrid que igual te cuesta encontrarle un encaje ACB, Primera FEP, tal. Primera FEP entiendo que sí. Claro, se abre un mundo económico y deportivo increíble con todo esto. Y, o sea, yo creo que a vosotros en parte os ha facilitado la vida en ciertas cosas, ¿no? Sí, sobre todo porque para este tipo de casos, y ya no solo eso, sino también de jugadores que están, hay pocos, ¿no? Pero jugadores que están activamente y con un rol principal o protagonista pues en equipos ACB, ¿no? Tenemos Claro. no sé, pues el caso de Mario Sansuperi, que está en Sí. Manresa, o Lucas Langarita también, que estaba en Zaragoza, que deciden directamente perseguir la vía de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque al final combinas las dos cosas. Estás en una liga, digamos, que tiene una cierta limitación en cuanto a nivel de edad. Tienes una exposición y un desarrollo que aquí a veces pues cuesta, porque aquí los equipos también están centrados en ganar. Allí también, pero tienes otro tipo Sí, es diferente, de sí, sí. facilidades y de recursos. Y entonces o sea, antes, te diría hace 6 7 años, los chicos que iban hacia la NCAA era más por un tema de falta de oportunidades aquí Claro, y lo sí. veían más como una cosa de decir, vivo una experiencia, aprendo un idioma, me saco una carrera que totalmente financiada y cubierta por la beca y luego vuelvo y eso que ya tengo para mí, ¿no? Pero ahora cambia completamente, es decir, ahora los jugadores, cualquier jugador de 16 17 18 años tiene el foco en poderse marchar a la NCAA, entonces es una cosa natural y obviamente que nos facilita las cosas y también nos da pues, más oportunidades y más recursos, ¿no? Sí, también os afecta a Europa, sobre todo me refiero aquí, evidentemente que lo conocemos, a CB a nivel de jugadores de formación, porque ahora tener un jugador de formación ahora le sube el valor claramente, o sea Mm. que en este sentido, al final cuando hay un proyecto, que no es un proyecto nuevo, pero con un proyecto nuevo en cuanto a economía, pues fuerte, te lo cambia todo evidentemente. Entonces, ya que estamos hablando de esto, de jugadores jóvenes, tal, me gustaría tirar un poco para lo de la Ujú. detección de talento. Entonces, ¿cómo llegas tú a saber que, bueno, invento, un jugador de la Peña de 13 años, un jugador del Barça, del Madrid, este es el bueno? ¿Cómo es la estructura para llegar a esto? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, lo primero de todo es, o sea, cada uno tiene su criterio, es decir, tú normalmente ves a un jugador, después de llevar pues, muchos años viendo a muchos jugadores, y te fijas un poco en todo, ¿no? Obviamente, ya no es solamente que meta 40 puntos o 50 puntos en infantiles, es decir, hay cosas que van más allá, como por ejemplo, pues que tú veas un poco la proyección física que puede tener, intentas también recabar información de sus entrenadores, ¿no? De qué personalidad tiene el chico, si le gusta o no le gusta el baloncesto, si tiene un entorno también familiar que ayude o que no ayude. A veces también te fijas en si tiene pues, algún hermano mayor, un poco qué recorrido ha tenido. Es decir, haces un poco como una due diligence, ¿no? Como un estudio un poco global de eso. Y una vez detectas a alguien normalmente que te llama un poco la atención, sea por lo que sea, porque hace cosas, sobre todo en edades tan tempranas, ¿no? Que ves que hace movimientos o que tiene una lectura del juego, que hace cosas que a su edad no son normales. Entonces lo que inicias es un proceso de seguimiento. Es decir, es muy difícil cuando tú ves a alguien de 12 o 13 años decir, este va a ser una estrella. Sí, sí, Pueden sí. pasar muchísimas cosas, han habido casos pues ¿no? A veces de jugadores que lo tienes muy claro y luego no llegan. Luego hay veces o hay algunos casos pues también como el de Luka Doncic que lo vemos todo, ¿no? Por dar Sí. un ejemplo, que ya lo ves desde una edad muy temprana, pero te diría eso, ¿no? Una vez ves ese conjunto o te llama la atención y ves un poco pues que esa evolución va siendo buena y que a medida que va, o sea, que va quemando etapas, no se queda atrás, ahí es un poco cuando dices, bueno, pues aquí este chico sí que puede tener potencial de futuro. Claro, claro. Y todo este proceso, por lo que me comentas, es bastante propio vuestro, ¿no? O sea, me refiero, no es que uno va a verlo y te lo pasa al final, no. Es un trabajo de un informe o como un ojeador Mm, grande que tú haces todo el seguimiento, ¿no? mm. Vale, vale. Ujú. Sí, o sea, ahí al final lo que se hace es, normalmente, pues siempre suele haber eventos, ¿no? Pues campeonatos de España Claro. mini o infantiles, luego hay torneos fuera de lo que son más allá de lo que son las competiciones de clubes, ¿no? Más, obviamente, pues están las canteras grandes, que ya sabes que ellos también tienen expertos y gente que se dedica a hacer el seguimiento de chicos desde edades incluso más tempranas, ¿no? Pues con 9 10 11 años.
Nosotros, o yo al menos tan abajo no toco porque creo que no tiene sentido, ¿no? Claro. Es decir, hay un inicio más o menos que para mí es eso, la edad de preinfantil o infantil. A veces en minis también puedes ver a alguien que destaca mucho y dices, bueno, pues me lo apunto para dentro de 2 o 3 años ver cómo está, ¿no? Pero es irreal. Entonces, ese seguimiento se va haciendo y entonces a partir de ahí es cuando en estos torneos la información que te van dando, también pues, muchas veces la información de la Federación Española, la FEP, ¿no? Que también hace pues, los campus o las concentraciones en verano con estos chicos. Es decir, tú vas haciendo un poco, intentando conseguir la información de diferentes sitios más allá de lo que es tu propio criterio. Claro. Y o sea, la captación empieza normalmente a esta edad que decías, de preinfantil, tal. Depende, ¿no? Sí, depende. A ver, yo sinceramente, si me preguntas, creo que o sea, la figura de un agente como tal para los jugadores no tiene sentido o realmente no tiene un efecto diferencial hasta posiblemente la edad de junior, quizás en algunos casos último año de cadete. Es decir, antes de eso el tener un agente como tal sirve de muy poco o no sirve de prácticamente Pero nada. a mí, perdona que te corte, el problema que entonces se me plantea es, vale, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, al final te diría, bueno, cadete ya empiezas, cuando un jugador destaca de verdad cadete, lo que decías, puede ser que no acabe llegando, pero normalmente ya empiezan a verse maneras. ¿Cómo es el proceso de selección? Porque entiendo que igual que tú lo has visto, seréis 1000 ojeadores, hay 1000 representantes que iréis detrás de este jugador. Entonces, claro, si tú te esperas tan tarde, entonces igual ya vas muy tarde para ese jugador. Ese es el tema muchas veces. Es decir, hay veces que te ves en función de lo seguro que estés de que ese chico va a llegar o no, decides mover ficha antes o después. Claro. Es decir, el mercado nuestro, por decirlo así, de la representación también te obliga a veces a mover ficha antes de lo deseado o antes de lo que, por ejemplo, a mí me gustaría, ¿no? Yo sé que hay ciertos chicos que si no hago un contacto con su familia en cierto momento, pues después quizás vaya tarde. Y también hay veces o hay casos en los que dices, bueno, pues a veces también te vale la pena no ser el primer agente. Es decir, en estas edades tan tempranas también son edades que tienes de mucho cambio, son intensas, son edades en las que también, pues como todas las relaciones, a veces pueden desgastarse y nos encontramos muchas veces casos de chicos, ¿no? Pues que al cabo de 3 o 4 años cambian de la representación, pues porque no están a gusto, porque hay cosas en las que no están de acuerdo, los chicos también evolucionan, entonces ahí a veces también hay cambios, entonces es común que eso también pase, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo funciona? Se hace, cada uno hace el contrato que corresponda, y que puede ser por duración de años, pero ¿cómo se hace? O sea, con el tema de los menores Claro. Está prohibido por normativa FIBA, en principio, pero sí que se hace, digamos, como una especie de mentoría, ¿no? Y se espera hasta que los chicos son mayores de edad para poder hacer ¿Y no se puede hacer como un contrato con los tutores? Sí, con los padres. Vale, claro. Con los padres se hace, sí. Vale. Y bueno, pues la normativa estándar que dice FIBA de los contratos, ¿no? que son 2 años, entonces luego después, pues si siguen contentos se prorroga, pero muchas veces, y en algunos casos incluso no hay una formalización como tal del contrato, es más, y en esas edades por un tema de confianza, ¿no? De decir, oye, pues yo confío en ti, pues porque tengo referencias, porque sé que llevas a otros chicos ¿no? Pues que han estado en el club. O sea, los padres también hacen su trabajo, hombre, claro, obviamente. Claro. Entonces, normalmente no firman con alguien ajeno. Entonces, en esas edades también al principio son sobre todo también relaciones basadas en la confianza y en el empezar a hacer eso. En el fondo es lo que debería ser todo, está claro. Pero entonces también es más fácil romper un contrato, lo que pasa que al final es lo que decías tú, que te tienes que ganar esa confianza, esa relación. Pero entiendo que ha de ser algo común, que haya muchos cambios de representante en los jugadores, ¿o es ya más adelante? Bueno, o sea, cambios los hay, es decir, es tanto a nivel de jóvenes, que es menos frecuente, como también a nivel de profesional, ¿no? Difiere, pues pasan muchas cosas a veces. Y hay jugadores, pues por ejemplo, que están ¿no? que tienen una trayectoria, una evolución muy grande, que a lo mejor están con agentes de representación o con agentes un poco que no tienen esa experiencia a lo que es el siguiente nivel, pues puede tener sentido para el jugador, ¿no? El hecho de querer ir con alguien que sí que tenga esa experiencia o ese poder en el mercado para poderle llevar a donde el jugador quiere llegar, Claro. ¿no? Pues, o situaciones también muchas veces que pasan de pues, los chicos, jugadores que vienen jugadores americanos que vienen a Europa después de acabar su ciclo en NCAA con 22, 23, 24 años, que tienen un agente pues, americano que inicialmente pues, lo representaba por si el jugador llegaba pues, a la G-League, a la NBA,
y que luego cuando vienen aquí se dan cuenta pues que si quieren hacer carrera en Europa lo que tiene sentido es tener un agente Algo europeo, más ¿no? local, claro. Entonces, bueno, pues por esas circunstancias sí que se pueden dar cambios. Entonces, ¿qué peso tenéis en la carrera deportiva de un jugador? Sobre todo, bueno, cuando empieza de profesional también, pero cuando empieza, o sea, le ayudáis mucho, ¿no? Supongo a dónde puede encajar mejor, dónde le puede ir, con qué estilo, qué entrenadores puede funcionar. Por eso tú decías que era tan importante conocer entrenadores, directores técnicos, todo. O sea, bueno, es básico, te diría. Es decir, el conocimiento de las ligas, del estilo de juego de cada una de las ligas, luego ya más al detalle pues, de cada equipo, de cada entrenador, conocer cuál es el roster, ¿no? que Claro. tienen los compañeros que van a tener, conocer muy bien, ya no solamente a nivel baloncestístico, sino también a nivel personal tu jugador, porque parece una chorrada, pero no es lo mismo jugar en Alemania, No, claro. que los días son grises, que jugar en España, que es todo soleado. No es lo mismo el estilo de juego, pues a lo mejor de la liga francesa, que es mucho más duro, atlético, pues que el alemán o el español, que es mucho más táctico. Entonces, ahí hay que hacer dos cosas para mí que son clave. Una es, bueno, pues saber cuál es el estilo de tu jugador, definir un plan. No a 2-3 años vista, ¿no? Ir quemando etapas, ¿no? Decir, oye, pues tú llegas a Europa y a lo mejor tienes el nivel para poder jugar en la CB, pero no te da la oportunidad ahora, ¿no? Pues, Y este plan, seguro que, bueno, que es consensuado, pero no encontráis reticencias a veces con los jugadores, sobre todo a más mayores, más profesionales que tienen una idea muy clara. Tú le intentas decir, oye, es que la realidad del mercado es esta, igual esto me viene a la cabeza eso, el típico ejemplo de jugador que puede haber sido muy bueno en universitario, por lo que sea, no ha llegado a NBA y viene a Europa pensando, sí, aquí voy a ser el de 20 puntos por partido. Y después aquí tienen que cambiar radicalmente su juego porque, a ver, no es otra historia. Bueno, es que te diría que lo más importante con los jugadores es la gestión de las expectativas. Claro. O sea, sin lugar a dudas. Entonces, y también te das cuenta, los jugadores evolucionan y no es lo mismo hablar la mayoría de veces con jugadores de 22, 23, 24 que hablar con jugadores de 28, 29 o 27 que ya tienen eso, pues si llevan 3 o 4 años de experiencia en Europa en general o en el mundo profesional, ya saben un poco de qué va la historia. Claro. Ellos ya son capaces de entender, también pues como es normal, tienen a más gente o ex compañeros suyos de equipo y demás con los que hablan, con los que comentan cosas, entonces tienen una idea más clara de por dónde van los tiros y de cómo se tiene que gestionar. Entonces, eso evidentemente es básico, el consensuarlo con ellos. Hay veces que fruto de esas fricciones también, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Se producen esos cambios de representación cuando hay un jugador que dice, no, es que yo creo que mi nivel es esto, yo quiero coger este camino, y a lo mejor tú dices, oye, pues yo es que aquí no te puedo ayudar porque no creo que este sea tu sitio. Y al final siempre sí que se dan a veces situaciones extraordinarias, pero normalmente se llevan duros golpes de realidad porque el mercado es el que es y normalmente es muy difícil encontrar situaciones donde no estés donde no toca. Y que al final lo ves de una situación más objetiva, que ellos lo ven de una manera muy personal, lógicamente. Entonces, a ver, seguro que en algún caso os habréis equivocado de alguien que igual las expectativas son mejores, pero la realidad es que normalmente la gente ya ves por dónde va. Y volviendo un poco a los jóvenes sí que siguen un poco más, se dejan guiar un poco más. Ya te estoy hablando de lo que hablamos, de cuando cojo un cadete, un junior, se dejan guiar un poquito más, ¿no? A la hora de un poco prepararles lo que podría ser su carrera a 5 o 10 años vista, sabiendo que al final vayamos año a año, 2 años, 3 máximo, pero al menos tengan un dibujo de lo que podría ser su carrera, ¿no? Sí, totalmente. Ahí sí que, bueno, pues también lo que comentábamos, ¿no? O sea, las relaciones basadas en la confianza precisamente por eso, ¿no? Porque los padres están poniendo pues, en nuestras manos, en mis manos, pues el futuro de su hijo, ¿no? Entonces, ellos quieren, primero que todos, obviamente sea consensuado, pero que haya una hoja de ruta más o menos definida, que luego te puedas desviar en función de las circunstancias que vayan sucediendo. Eso es lo más normal del mundo, ¿no? De ver también, pues pueden haber lesiones, pueden haber momentos en los que la curva de desarrollo de los chicos no siempre es lineal. Hay veces que de un año a otro pues, no evolucionan o incluso involucionan, ¿no? Que decimos, decir, ostras, pues había cosas el año pasado que las hacía mejor que este. Bueno, pues hay veces que los chicos también pasan por sus procesos de maduración y eso cuesta, ¿no? Pero sí tener más o menos definido cuál es el camino
y adaptarlo en función pues, de las necesidades y de las cosas que vayan surgiendo, ¿no? Y eso, ver si van quemando esas etapas como toca, pues entonces ver si sigues esa velocidad de crucero, si cambias, si tienes que tomar rutas alternativas, pero siempre es eso, hablándolo todo, siendo claro y teniendo pues, los recursos y las situaciones un poco pues, claras, ¿no? Decir, oye, pues si no sale esta opción A, pues vayamos a la B, con el objetivo siempre de llegar a este punto final, que es lo que queremos o lo que vemos. Y que en jóvenes yo creo que ha de tener mucho peso, casi te diría más que el deportivo, todo lo extradeportivo. Ya puede ser desde académico, a nivel de... que al final son jóvenes que no están... cada uno estará en su momento de maduración, pero que tienen que aprender a comportarse como un profesional, porque al final un mal año con 16 años puede frenar toda tu progresión. Dar un buen paso en tu carrera en 17 años puede ser diferencial, o darlo para atrás, que vale, sabemos que después, si al final siempre hay manera de reconducir las situaciones, pero supongo que todo lo extradeportivo te diría que casi pesa más. A ver, siempre la gente tiene cosas, porque después cuando son mayores, que si divorcios, que si tal, que si Sí. cosas así, entiendo que al final creo que todos los aficionados al baloncesto no damos toda la importancia o toda... No nos podemos ni llegar a imaginar lo que el extradeportivo influye en el juego de cada uno, evidentemente. Entonces aquí a vosotros os debe dar de golpe, ¿no? Todo esto. Mucho. Sobre todo a nivel... O sea, los chicos cuando están en esa etapa formativa, una cosa que igual hace unos años se pasaba por alto, pero la que ahora hacemos mucho hincapié también, es el tema del trabajo mental. Llámale psicólogo, llámale mental coach, llamémosle X, ¿no? Pero al final el hecho de la gestión de las expectativas, sobre todo de la frustración en esas edades, ¿no? Porque también el paso de estos chicos, pues cuando estás en cadete, en junior, juegas 35 minutos, eres el amo, y si luego coges y haces la transición, antes era cuando ibas a un equipo profesional, fuese en la dinámica CB o en primera FEP o en segunda FEP o incluso en Estados Unidos, que también se ve que, salvo casos muy definidos, pues en los jugadores freshman, ¿no? Los que van de novatos de primer año también tienen que luchar por tener los minutos, ¿no? Sí, Entonces, sí. ostras, ese choque de realidad cuesta. Entonces, esa es una cosa que también hay que aprender o enseñar a trabajar cuanto antes mejor, porque esto es lo que luego se van a encontrar si llegan a profesionales el día de mañana. O sea, su compañero de equipo, sobre todo lo que primero va a ser, o sea, es compañero, pero es su rival por la posición. Entonces estás compitiendo, ¿no? Por él. Claro. Entonces hay algunos que te pondrán las cosas fáciles, pero hay otros que son auténticos mercenarios o que no Sí. van a intentar taparte, ¿no? O vas a encontrar un entrenador pues, que te va a intentar hundir. O van a haber muchas adversidades, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo. Y obviamente después, ya cuando cuando ya estás dentro de esa vía, ¿no? Del profesionalismo, lo básico y lo principal y lo que realmente te hace tener éxito es el tener estabilidad fuera de la pista. Claro. Porque si no, es lo que puede hacer con más razón que te afecta tu rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, generalmente los jugadores que tienen, ¿no? Pues que están en dinámicas positivas y que están triunfando es porque tienen fuera de la pista cada uno a su manera, ¿eh? Pero que tienen una estabilidad fuera de Sí, la al pista. final, la estabilidad para ti puede ser diferente a la que pueda ser para Exacto. mí, pero que sea estabilidad. Uh-huh. Entonces, todas estas, vosotros supongo que ayudáis mucho a poner todas estas herramientas. Y, por ejemplo, esto que decías ahora de psicólogo deportivo, coach deportivo, ahora a cierto nivel yo creo que es imprescindible, lo tienen todos, ¿no? Es un tema que vosotros ya impongáis en el buen sentido de la palabra, de decir, oye, es una cosa que es básica desde una edad temprana, el trabajo del error, del fracaso que tan de moda está, del éxito y del no éxito. Entonces, eso supongo que es una de las cosas que vosotros son herramientas que podéis facilitar al jugador, ¿no? Un poco es Sí. una de vuestras Uh-huh. virtudes. Sí, es una de las cosas también que, bueno, que recomendamos y en muchos casos encarecidamente. Es decir, nosotros también vemos o detectamos cuando creemos que alguien necesita una ayuda o necesita de alguien que está, pues eso, que sea un experto, que sea un profesional, ¿no? Más allá de los consejos que tú desde fuera y por tu experiencia pues les puedas dar de lo que ves, ¿no? Porque esa frustración muchas veces ya no solamente es que se vea o que se comente fuera de la pista, es que muchas veces también se ve dentro de la pista.
futbolista. Es decir, tú puedes ver, si conoces a un jugador, por sus reacciones, por su lenguaje corporal, cuando está frustrado, cuando está enfadado, cuando no le salen las cosas, cuando está jugando con miedo o cohibido, ¿no? Pues no toma tiros que normalmente tiraba o deja de hacer cosas que hacía pues porque no tiene esa confianza. Eso, tú como agente, cuando conoces a tu jugador, te diría que es bastante fácil de detectar, ¿no? Entonces tú hay veces, y también sabes cuando están pasando por un buen o un mal momento, intentas también proporcionarle pues, dentro de tus capacidades pues, de las herramientas que puedes para ayudarle a superar eso, porque por desgracia, igual que la vida, pues las carreras deportivas son altibajos. Entonces, Sí. Cuando se está arriba es magnífico, pero sobre todo cuando hay que estar es cuando en esos momentos más duros. ¿Cómo es el día a día del control, digamos, de o sea, el seguimiento de estos jugadores? Porque, claro, has dicho, tengo uno en Asia, tengo uno en Estados Unidos. Y evidentemente viajarás y todo, pero ¿qué herramientas usas? O sea, ¿usas algún tipo de reporting, o sea, que tú puedas tener con el equipo, o sea, ¿hay alguien que os puedan pasar informes? ¿Cómo lo trabajáis esto? No, aquí, bueno, o sea, aquí normalmente yo personalmente la manera que tengo de hacerlo es, yo sé, voy haciendo el seguimiento individualizado de mis jugadores, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, pues de los que tengo en Alemania, nosotros tenemos nuestra oficina en Alemania con un director de oficina, tenemos 4 agentes allí, cada uno habla con diferentes clubes, entonces sí que a lo mejor información más de lo que es el día a día, ¿no? Más de lo que es información interna, pues a lo mejor me la pueden dar ellos, ¿no? Porque tienen más acceso. Pero lo que es digamos, a nivel genérico, pues cómo está él, cómo le van los partidos, qué son las cosas que yo veo, ese es el seguimiento que hace cada uno, Sí, ¿no? ¿no? Y que eso Entonces, solo hay una manera de tenerlo, que es llamándolo sí, o viéndolo, claro. exacto, viendo los partidos. Entonces, esa es una parte, pues durante la temporada, que aunque parece que no, pues obviamente también lleva mucho tiempo, pues porque al final, ¿no? Pues si tienes una cartera pues, de 25 o 30 jugadores, no puedo físicamente ver 25 partidos o 30 No, partidos en un fin de es semana. complicado. Entonces, bueno, pues también conoces cada jugador como es, ¿no? Hay algunos que necesitan más cariño, otros que necesitan menos, otros que, no, pues si no hay noticias es que están bien, otros que si no dicen nada es terrorífico, algo catastrófico está pasando. Entonces, tú con eso pues haces de más y de menos, ¿no? Es decir, ya tengo una guía un poco mental cuando empieza la temporada de, bueno, pues de qué seguimiento tengo que ir haciendo. También a principio de temporada, y eso es así, pues me organizo inicialmente, ¿no? Pues lo que van a ser mis viajes a lo largo de la temporada a grosso modo, ¿no? De cuándo voy a ir pues, a Asia, cuándo voy a tener que ir a Estados Unidos, cuándo me voy a centrar en Europa, aunque luego después lo vas combinando, pero sí que tienes que estar un poco pendiente, porque lo que sí que es para mí fundamental es el hecho de mantenerte cerca, y para eso llamar está bien y las videollamadas también, Hay pero que estar ahí. no hay nada como verlos cara a cara, y también es una cosa pues que sobre todo agradecen, ¿no? Y más cuando en algunos casos están tan lejos, en algunos casos la familia no puede ir o están solos, con lo cual hay que intentar estar Sí, cerca. no, en muchos casos eres un punto de apoyo muy Mm, grande, está claro. Entonces, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial mm, mm. en vuestro ramo, veo que tampoco no entra tanto en el día a día, ¿no? Bueno, no, lo que sí que y ya se lleva un tiempo haciendo, ¿no? Es todo el tema de la estadística avanzada, que eso sí que, bueno, pues ahora más con herramientas de inteligencia artificial, pues hay algunas métricas, ¿no? Que son más fáciles de sacar, que son incluso más útiles, y que eso pues sí que hay algunos equipos y algunos, ¿no? agentes también pues que son más fanáticos de eso, no, que es como todo, ¿no? También sabemos pues eso, que los números no engañan, eso es evidente, pero también sabemos que el básquet es un deporte en el que hay muchos intangibles que van más allá de los números. Entonces hay una combinación de ambas cosas, pero sí que es verdad que para pues eso, análisis de pues un poco más de temas de estadística avanzada y así sí que la IA pues funciona y se utiliza. Oye, esto te lo decía porque ahora justo estoy intentando entrar en tema IA, Mm, tema estadísticas y tal, que ya os contaré por aquí más adelante, que bueno, yo creo que es lo que tú dices, al final el básquet, por suerte, es un deporte que va más allá de los números, pero sí que es verdad que cada vez hay más cosas medibles en este sentido. Entonces... la verdad es que, bueno, lo que decía, de ahora me he puesto a mm, nivel mm. muy amateur, evidentemente, a nivel de inteligencia artificial, y la verdad que con 4 cosas puedes, a todos los niveles, puedes sacar cosas interesantes, que eso no quiere decir que sea, ¡pum! Voy a meter un prompt y me va a salir el equipo que tiene que jugar todo el año, cada minuto. No, pero
a veces te abre los ojos a cosas. Por eso un poco te preguntaba, porque ahora se me ocurría. Vale, entonces, me hablas un poco de épocas, ¿vale? De épocas, claro. Ahora debe ser un momento donde la gente, bueno, debe ser una locura, ¿no? Bueno, ahora me comentabas que Julio, por casa poco estarás, ¿no? Sí. Claro, se junta como, no todo el trabajo, porque ya lo has dejado muy claro que durante el año vais haciendo mucho trabajo, pero ahora es cuando ahora es el momento más importante del año, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Cómo lo gestionas para llegar a todo? Pues cuesta, o sea, no es fácil. Te diría que sí. O sea, a partir del mes de abril, que es el pistoletazo de salida, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? De todo el tema de los jóvenes en Estados Unidos, que es cuando allí se inicia, se abre acaba la temporada universitaria, se abre el transfer portal. Podríamos decir que es el primer gran mercado que abre, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso se junta con los mercados asiáticos, que normalmente en el mes de mayo, junio, sobre todo Japón, pues ya están en plena actividad. Y luego también, pues eso, a partir de mayo, cuando ya se empiezan a definir las ligas en Europa, ¿no? Equipos que ya saben pues, que se van a salvar o equipos que mantienen la categoría, empiezan ya a poner la mirada un poco en lo que es el siguiente paso, ¿no? A pesar de que lleven haciendo el estudio, más o menos te diría en el mes de marzo o abril, en mayo es cuando se empiezan realmente, ¿no? a cerrar el grueso de las operaciones. Y luego junio y julio es el pico, es el momento más álgido donde realmente acaban de cristalizar todas esas operaciones. Sí, Entonces por sí que eso a está. última hora alguna se cae, alguna entra, algunas Mm, cosas nuevas, sí. pero por lo que veo es bastante progresivo. Mm. Los jóvenes normalmente, te estoy hablando de lo que podría ser el ejemplo que te ponía antes, pues un cadete, un junior, que puede ser Barça, Peña, todo esto normalmente, si no hay una continuidad, esto también lo cerráis pronto, ¿no? Supongo, ¿o cómo va? Sí, o sea, los chicos normalmente cuando están en canteras ACB, ¿no? Si tienen un acuerdo, un contrato de vinculación con ellos, normalmente suele ser de varios años, ¿no? Entonces hay veces que, pues eso, que hay equipos normalmente si cogen a alguien en cadete de primer año, pues que lo normal es que estén hasta el segundo año de junior, que hay alguna opción de salida por las dos partes, pero eso sí que suele estar bastante estandarizado. Y si no, sí que suelen ser una cosa que eso, cuando acaba va un poco con el ciclo escolar. Eso Sí. sí que te diría. Es decir, cuando en los meses de junio, ¿no? Cuando se hacen las típicas pues, reuniones de final de temporada, que ya han acabado pues, los campeonatos, la temporada regular y demás, ahí ya sí que se tiene un poco una idea o los clubes comunican a los chicos si, por ejemplo, pues no quieren, si dejan de contar con él o ejercen la opción de corte y ahí pues te diría que la última quincena de junio, primera quincena de julio y ya se deja todo Sí, eso prácticamente se cerrado. mueve rápido, ¿no? Al final, yo supongo que lo que da muchos más problemas es todo el componente económico, supongo, Sí. deportivo. Entonces, ahora que hablabas, por ejemplo, para poner un ejemplo del mercado asiático, Ujú, Japón, ujú. el otro día escuchaba que en Japón, tanto la primera división como la segunda división están dando mucho dinero, con lo cual, claro, es un mercado. Claro, y yo supongo que un jugador veterano, oye, pues tiene lógica, oye, conocer una cultura nueva, pero a nivel deportivo, según cómo, si tú puedes competir en Europa, muchas veces sería o se vería como dar un paso atrás. Entonces, ¿hasta qué punto pesa más lo deportivo, lo económico? Entiendo que para el jugador, al final, llega un momento que lo económico es todo, ¿no? Casi. Sí, sobre todo, hablando del caso específico de Japón, es una liga que hace, pues eso, 5 o 6 años sí que era un sitio, pues, o lo que se veía como un retiro dorado, ¿no? Era donde iban jugadores, pues, con experiencia en Euroliga o en la élite europea, que ya estaban en el tramo final de su carrera, pues que iban allí pues, para intentar, sobre todo, pues, maximizar a nivel económico sus últimos años de carrera. Es verdad que estos últimos años, igual que lo hicieron con el fútbol, pues en la época, ¿no? De cuando Iniesta, Bojan y demás fueron para allí, que intentaban pues, atraer Previo a grandes Arabia, nombres. ¿no? Todo esto. Sí, exacto. Pues llevan haciendo con el básquet un poco lo mismo en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, sí que Japón ahora está en un punto en el que han conseguido atraer ya no solamente talento que estaba en el tramo final de su carrera, sino que están en su plenitud, ¿no? Pues este año ha jugado ahí Jalil Okafor, que estuvo en Sí. número 2 del draft, que jugó con
en ACB en Zaragoza lo hizo Zaragoza, muy bien. Sí, demás. sí. Ha estado también Jarrett Culver, que fue, si no recuerdo mal, también top 10 del draft. Ha jugado Didi Louzada, que también estuvo en el NBA. Stanley Johnson, Aaron Henry. Es decir, ha habido esta temporada varios, y estos últimos años, varios jugadores ostras, con experiencia NBA. Y luego también han habido jugadores de Euroliga que se han ido directamente allí. Johan Stiemann, que ahora ha vuelto a Alemania, pero que ha estado allí 3 años. Mike Daum, que estaba en Zalgiris y que también se fue para ellos. O sea, que ahora encuentras cada vez más casos de jugadores, también porque se está expandiendo un poco ¿no? Se está corriendo la voz de que la liga cada vez es más competitiva y como pues, también va un poco por lo que, ¿no? Tú ves al de tu lado que va para allí y dices, oye, pues si él va, pues igual yo también puedo ir, ¿no? Entonces, Es un país que se está bien y al final económicamente. Sí. Y aparte tiene limitaciones, si no me equivoco. O sea, creo que puedes tener, que no sean japoneses, creo que puedes tener 3 o 4, Sí. decían, que al principio no pueden coincidir dos, ahora lo han vuelto a cambiar. O sea, es cambios continuos, ¿no? Sí. Cambios continuos. Bueno, sí, es que esto de los mercados asiáticos, bueno, asiáticos en general, pues como lo que hemos dejado caer del fútbol. Sí. ¿Crees que puede llegar a pasar como en el fútbol que ahora pronto Arabia diga, oye, o bueno, Dubái en el fondo es lo que está haciendo, claro. Ese es el claro ejemplo. Y aquí se acaban muchas cosas. Dubái ha montado un proyecto en cuestión de 3 años, ¿no? Un año de un wildcard en la ABA League, compitiendo en Eurocup. Después le dan el wildcard también para participar en Euroliga. Y ahora ya estamos hablando, bueno, pues hay varias operaciones, creo que algunas oficiales, creo que otras Sí. no, pero están... Un roster importante. Están montando un roster pues, con un presupuesto muy elevado, muy elevado. Entonces, si un equipo así ha sido capaz de entrar, seguro que vendrán más detrás siempre que vean que eso es rentable, ¿no? También está el proyecto pues, de la NBA en Europa, que es una cosa que se está comentando mucho, que parece que puede cristalizar de cara al 2027. Entonces, bueno, hay varios factores que yo creo que va a poder hacer. No sé cómo acabará afectando a Asia, No, ¿no? claro. Pero digamos en general que Bueno, todo afecta, seguro, Sí. claro. Claro, eso vosotros en el fondo también tenéis que trabajar eso, a lo que puede venir, a lo que se pueda abrir los mercados futuros, presentes y futuros, claro. Es interesante. Bueno, y al final es conocer a gente, saber qué puertas tocar, todo esto. A mercados así, a Corea también creo que había dinero. Bueno, supongo que al final ahí es ir metiendo. En cambio, por Europa, que no sean de Euroliga, el nivel, por ejemplo, me lo invento, lo que puede ser una liga danesa, noruega, finlandesa, normalmente serían un nivel que aquí estaríamos hablando de tercera FEP, segunda FEP, igual, ¿no? Sí. Puntualmente con algún buen jugador, supongo, ¿no? Hay algunas ligas, por ejemplo, Suecia o Finlandia, Bélgica, que sí que tienen algunos equipos, ¿no? Pues que participan en competiciones europeas y que sobre todo suelen ser sitios que tienen pues, unas limitaciones económicas, pero que hacen bien lo que es la detección de talento joven. Es la puerta de entrada a Europa y luego hay muchos equipos de principales ligas europeas que se fijan en los jugadores que destacan allí, ¿no? Para después captarlos. Entonces tú ves a jugadores, no sé, pues Cody Miller-McIntyre, por ejemplo, pues empezó jugando en Bélgica. Derek Willis empezó jugando en segunda división en Alemania. Feliz. Entonces, Andrés Feliz empezó jugando aquí en Le Plata. Entonces, si tú miras muchas veces la carrera de algunos jugadores que ahora están en la élite, que te van sonando y dices, no, hombre, pero si este siempre ha sido una estrella, y te vas a mirar un poco cuáles fueron sus inicios, sorprendería, ¿no? Pero... Bueno, pero aquí también es importante daros más valor a lo de diseñar una buena carrera, que te puede salir bien o mal, pero oye, al final hay veces que es bueno ser valiente y escoger un destino no tan exótico o que no quede tan bonito y después sea que después es muy relativo, porque por mucho que tú sepas es ir a parar al sitio concreto con el entrenador perfecto, porque esto estamos cansados de verlo, jugadores que con ciertos entrenadores, con ciertos estilos son buenísimos y de pronto pasan a otro equipo, pero si este era muy bueno, bueno, es que igual no era ni tanto ni tampoco, es según el estilo que estés y el encaje. es difícil, no es tan fácil.
muchas veces nos creemos, ¿no? Bueno, oye, es muy fácil. Si te vas del Barça, te vas al Mm. Baskonia o como... Bueno, oye, no es tan fácil. Entiendo que hay mucho detrás. Entonces, ahora si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente? ¿Harías algo diferente? ¿Qué errores crees que hiciste en su momento que ahora cambiarías? Bueno, sobre todo lo que te das cuenta a medida que vas, ¿no? Ganando experiencia, cogiendo experiencia, es sobre todo en la manera de hacer, ¿no? Al principio, que te das un poco cuenta de que, bueno, no, que vas perdido, ¿no? En algunos temas. La experiencia, como siempre, es un grado. Entonces, pues tú mismo te vas corrigiendo a medida que vas teniendo, pues eso, ¿no? Reuniones pues, de reclutamiento de jugadores o cómo afrontas una negociación, ¿no? Pues aquí, ostras, quizás podría haber apretado más o quizás si no hubiese apretado tanto no hubiese perdido el esto. O a veces que dices, ostras, pues yo pensaba que esta situación para este jugador iba a ser perfecta, pero no contaba con lo otro. Entonces, un poco lo que a medida que vas, ¿no? Que van pasando los años y vas cogiendo esa experiencia, bueno, pues te das cuenta de que al principio cuando tú creías, pues que no que lo sabías todo, pero sí que estabas mucho más preparado de lo que tocaba, te das cuenta de que no era así, ¿no? Entonces hay que cuidar el detalle, hay que ser meticuloso, sobre todo con la preparación y con entender a cada jugador qué es lo que necesita, porque no siempre todo es sota caballo rey, es decir, aunque tú quieras tener, ¿no? Pues definir un plan y hacer esto y lo otro, hay jugadores pues, que necesitan algo más a largo plazo, jugadores que necesitan ir prácticamente al día, entonces tú también tienes que intentar moldearte con esto, ¿no? Entonces, Al final es una pregunta trampa, porque esto es como siendo entrenador. O sea, si puedes saber más o menos en el punto que estés ahora, pero está claro que sabes más que cuando empezaste, con lo claro. cual cambiarías mil cosas. Pero oye, al final todo es un proceso. Igual que tú tienes que diseñar sus carreras, Mm. a ellos también tienes que hacerte un poco la tuya. Pues Blas, me ha parecido súper interesante. Para acabar, siempre acabo con la misma pregunta. ¿Qué es para ti, qué marca la diferencia en el básquet más amateur? Pues te diría, sobre todo la constancia es clave y te diría que es más una cuestión de mentalidad, de determinación y de tenerlo claro. Sobre todo creo que a nivel amateur siempre hay el talento, ¿no? Pues es necesario, ¿no? Pero el trabajo muchas veces que haces detrás y cómo lo afrontas, el ser constante trabajando esas cosas, yo creo que muchas veces es lo que marca la diferencia, ¿no? También pasa, creo que se puede trasladar a profesionales, ¿eh? Hay veces Seguro. que, obviamente, si tienes un talento innato, eres excelso en algo, pues obviamente que vas a tirar para adelante, ¿no? Pero hay muchas veces que esos, ¿no? Jugadores o esos chicos que tienen claras las cosas, que trabajan para ello y que les da igual un poco el eco, lo que diga la gente, con ese tiro no vas a llegar a ningún sitio, si no eres bajito, da igual, o sea, si tú tienes claro que, ¿no? que puedes llegar a algo o te estás determinado a conseguirlo, y lo he visto en numerosos casos, eso al final acaba funcionando. No, seguro, y porque estos normalmente ya tienen el mínimo de talento, porque si Ujú. no, ya no llegas a una situación de Mm. estar en una posición de poder plantearte si llegas o no. Entonces, esto me lleva a la pregunta de que si a ti en dos casos, un jugador con mucho talento pero mala actitud, con un jugador con menos talento pero una actitud excelente, ¿por cuál te Yo me decantarías? lo pienso, No hay el de color, la ¿no? actitud, sí. Sí, Porque sí, eso sí. al final te Porque es más fácil que entienda las cosas, porque trabajando, y pasa también en los equipos, hay veces que tú ves a un jugador que tiene capacidad, ¿no? Mucha capacidad para algo, es lo que sea, pues para anotar, para penetrar, para asistir, pero que si luego no ayuda a la química del equipo, si luego no se cuida o no es profesional, pues un poco te lo dinamita todo, claro. ¿no? Entonces hay veces que más vale renunciar ¿no? a un poco de ese talento para que te compense o que te dé más en otros ámbitos o también para que entienda cuál es el objetivo. Porque al final el básquet es un deporte de equipo, eso no hay que olvidarlo. Entonces, a ti la carrera de un jugador normalmente va a ser mucho mejor si el equipo gana. Hay veces que no es necesario que tengas una temporada sobresaliente a nivel numérico, pero tú puedes contribuir de algunas otras maneras, ¿no? Dentro de lo que es el peso del equipo, que si el equipo gana te querrán retener. Si tú estás en equipos ganadores, y eso se sabe, si tú estás en equipos ganadores, pues te querrán también otros equipos para hacerlos ganar, ¿no? Sin duda. Entonces, eso es algo que es lo que comentábamos, que a veces no salen ¿no? en las estadísticas o que son cosas intangibles, pero eso es algo que dentro del mundo se conoce. Entonces, para mí, alguien que igual no tenga tanto talento, pero que tenga la actitud adecuada, no,
para mí no me lo pienso. Seguro, no. Y esto que decías, ahora me hacías pensar, por ejemplo, ahora con lo del Valencia. Valencia acaba de ganar. Está claro que ha hecho un temporadón, muy buenos jugadores, pero ahora le quieren quitar a todo el equipo entero. Claro. Que no sabes hasta qué punto, si no hubieran llegado a la Final Four, si no hubieran llegado a la final de la ACB, no sabes hasta qué punto 2 o 3 se hubieran ido seguro porque sí, pero es totalmente cierto. Pues me parece una buena manera de acabar. Recordad, si no estáis suscritos, os suscribís y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.